¿Listo? Entonces vamos a colocar como título tablas de frecuencia. Entonces, bueno, como les comento, la estadística lo que le importa es la mayoría. O sea, siempre está en búsqueda de eso que satisfaga a la mayoría, a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de datos. Recuerden que también para la estadística no existe como tal un argumento humano, ¿sí? Un argumento orgánico, sino simplemente el único argumento es que somos datos. Todo se convierte en datos. Y así es como se toman las decisiones, ¿no? Así es como se trabaja la información por medio de datos. Entonces, siempre está buscando la tendencia, hacia dónde va como ese fenómeno, hacia dónde conviene que vaya más. Y la conveniencia, pues la mide en la cantidad de datos, pues que satisfaga, ¿no? En la mayoría. Para eso, pues tenemos que analizar realmente cuál es esa mayoría. ¿Cuál es esa mayoría realmente? Tratar de tener como argumentos, en este caso matemáticos, argumentos numéricos o contables, que me digan qué es esa mayoría, qué quiere la mayoría, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia realmente? Y no siempre es simplemente mirando la moda, sino que a veces tenemos que hacer como otras comparaciones, porque bueno, si bien la estadística no nos va a llevar a la verdad absoluta, sí pretende acercarse lo mayor posible, ¿no? La idea es eso, como acercarse lo más convenientemente posible. Entonces, para ello lo analiza por medio de frecuencias, teniendo en cuenta como diferentes parámetros, que ya se los voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, para las tablas de frecuencias vamos a tener lo siguiente. Primero, pues lo voy a anotar, ya, o sea, lo voy a hacer por medio de un ejemplo, lo voy a ir anotando y ya en la medida en la que lo vayamos a ir utilizando, se los voy explicando. Como esto es una tabla, pues bueno, tiene las partecitas de arriba. Les voy a escribir por acá qué quiere decir cada una. Entonces tenemos X sub I. X sub I es cada elemento, o sea, los elementos que yo voy a estudiar su frecuencia, ¿sí? ¿Qué tanto se repite ese elemento? Entonces van a ser mis elementos de estudio. ¿Sí? Mis elementos de estudio. Eso quiere decir la X sub I. ¿Listo? Ahora, F sub I quiere decir la frecuencia de cada elemento. ¿A ustedes qué les suena la frecuencia? ¿Qué creen que es la frecuencia? Las veces que se repite. Perfecto, sí señora. La frecuencia de cualquier cosa es cuánto se repite, cuántas veces está presente, ¿no? Esa es la frecuencia de cualquier cosa. Siempre que decimos, ¿no? ¿Con qué frecuencia pasa el carrito del arroz con leche? Quiere decir cada cuánto tiempo se repite como la presencia de ese elemento, la presencia del carrito del arroz con leche, ¿no? Tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia de cada elemento también, pero en este caso es respecto a la totalidad de los elementos, ¿sí? Porque una cosa es, por ejemplo, tener dos datos entre 10, digamos, a 2 personas les gusta el color rojo, entre 10 personas que entrevisté, y otra cosa es que a 2 personas les gusta el color rojo entre 55 personas, u otra cosa es que a 2 personas les gusta el color rojo entre 1000 personas, ¿cierto? Respecto a la cantidad. Respecto a la cantidad de elementos. ¿Sí? A eso quiere decir esta frecuencia relativa. De hecho, cualquier cosa que diga relativo, quiere decir que depende de algo, depende de cómo yo lo esté midiendo, depende del marco de referencia que yo esté midiendo. Entonces, si me dicen que una frecuencia es relativa, quiere decir que depende a cuántas son las cantidades de elementos que yo tengo, ¿no? Lo que les digo.
Una cosa es que yo diga, no, pues tengo dos camisetas blancas entre 50 camisetas, y otra cosa es tengo 2 camisetas blancas entre 1000 camisetas, ¿cierto? Que hay ahí como una diferencia de equivalencia, ¿no? De lo que equivale entre la cantidad. Una cosa es decir, pues resulta que este periodo entonces sacaron 30 notas, y de esas 30 notas tengo un DBJ. Ah, bueno, listo, no hay problema, ¿cierto? Entre 30 notas que yo tenga un DBJ, como que no hay mucho lío. Y otra cosa es que digan, no, sacaron 2 notas y de esas 2 notas tengo un DBJ, ¿cierto? En ambos casos es solamente un DBJ, pero ¿cuándo afectaría más? Cuando solo hay dos. Con el de cuando Exactamente, cuando solo hay 2, ¿cierto? Ahí es donde afecta mucho más. Entonces, por eso es importante también no solo revisar la frecuencia, o sea, que tanto se repite un elemento, sino también revisar esa frecuencia según la cantidad de elementos totales que yo tengo, porque ya ahí ya la cuestión es diferente, ¿cierto? Pasa siempre, o sea, por ejemplo, para las votaciones también es muy importante como tener en cuenta esto, como la frecuencia que aparece en un dato, la frecuencia, digamos, de favorabilidad que tiene un candidato o una candidata, según la cantidad de pobladores que hay, ¿sí? Porque pues ahí es cuando yo ya puedo tomar una decisión, porque si me quedo con la primera, estaría muy alejada de la realidad, ya la segunda me acerca un poquito más como a tener un argumento más, como más pesado, ¿no? Como más claro. Ahora, el porcentaje. ¿Alguien de pronto se le hace una idea qué quiere decir esto del porcentaje? Dime, Sarita. Una cantidad del 100% podría decirse. Sí, es algo muy parecido a la frecuencia relativa, pero entonces acá, en este caso, no va a ser la frecuencia según la cantidad de elementos que haya, sino la frecuencia según respecto al 100%. Sí, tomando que es un 100%, entonces, ¿eso a cuánto equivale? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, tomando el ejemplo de las notas, tomando el 100%, que fueran las notas, 2 notas del 100%, entonces, ¿a cuánto equivale que yo me saque un DBJ? ¿A cuánto porcentaje, no? Esa cantidad respecto al 100%, pues nosotros cuando estábamos trabajando los porcentajes, el periodo pasado, que entendimos que es una cantidad, no respecto a cualquier valor, no respecto a 250 personas o 35 millones de habitantes o nada, sino simplemente una cantidad respecto a 100. Respecto al 100%, ¿a cuánto me equivale esto? Y vean que esto, bueno, acá también voy a colocar frecuencia, porque también es una frecuencia respecto al 100%. ¿Listo? Y vean que es como otra herramienta que tenemos argumentativa, ¿sí? Es otro argumento que tenemos para acercarnos a la realidad. Como, bueno, podemos darlos una respuesta en términos, bueno, una respuesta de frecuencia en términos de la cantidad total de elementos o en términos de un 100%, ¿sí? Y como que nos entendemos más fácil. A ti te pueden decir como, yo qué sé, te pueden decir 25 entre 50 o te pueden decir el 50%, ¿sí? Te están hablando de la misma cantidad, pero pues te lo dicen en 2 maneras como para que nos hagamos diferentes imágenes, ¿no? Como para que nos hagamos como la idea de diferentes maneras. Y finalmente tenemos acá la F mayúscula, que es la frecuencia total. Esta de la frecuencia total, pues es bastante parecida a la primera, a la frecuencia sub I, ¿sí? Que es como qué tanto aparece cada elemento, sino que acá me hace como una suma de todos los elementos, ¿sí? Ahí ya, esa no es como tal que tenga una profundidad conceptual, esa F mayúscula, esa frecuencia total, pero en el procedimiento ya verán también que es más como una herramienta de conteo, es como para tener como una idea de conteo, ya veremos que no es que sea muy trascendental, ¿listo? Entonces, profe, ahorita vas a hacer ejemplos de eso. en este mismo instante, no ahorita, en este mismo instante vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, me voy a pensar acá, me voy a inventar un ejemplo, digamos que una cantidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, voy a poner acá, bueno, la verdad lo voy a hacer con cantidades
digamos que random, ¿sí? Voy a hacerlo con cantidades ahí por default. No le vamos a poner por el momento una situación. Ya mañana, o bueno, la próxima ya lo revisaremos con una situación como tal. Por el momento simplemente voy a colocar los datos y ustedes, bueno, podemos asumir que son datos como de cualquier fenómeno, ¿listo? Entonces pensemos, digamos, lo voy a colocar acá, voy a colocar el 2, el 3, el 1, 5, 2, uy, se os quedó un poquito deforme. 2, 1, bueno. 1, 3, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 3, 1, 5, 2. Bueno, voy a dejar esos ahí. ¿Listo? Voy a dejar esos ahí. Esos son mis datos. ¿Listo? ¿De qué son? Podríamos pensar que podrían ser de cualquier situación en la cual la respuesta esté entre 1 y 5. ¿Sí? Podría ser cualquier situación. Este ejemplo lo hago así como para hacerlo un poco, para que me alcance el tiempito bien, para hacerlo un poco más simple. ¿Listo? Ya luego le agregamos como tal una situación, un fenómeno real. ¿Listo? Entonces, bueno, acá en la X sub I dice que son los elementos que yo voy a estudiar. Entonces, ¿cuáles son mis elementos presentes? Sin necesidad de repetirlos. ¿Cuáles serían? Entonces, van a ser 1, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4 y va a ser el 5, ¿cierto? No se me escapa ninguno más. ¿O se me escapa algún otro dato? No, ¿cierto? No tenemos 0, no tenemos 6. Ahí están. Todos los elementos presentes en mi estudio, ahí están. Ahora, vamos a colocar acá nuestra frecuencia sub I, va a ser la frecuencia de cada elemento. Ya nosotros entendemos que la frecuencia de cada elemento es cuántas veces aparece. Entonces ustedes me van a ir diciendo, ¿cuántas veces aparece el 1? 5. 5 veces, listo. Voy a revisar igualmente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Cuál es la frecuencia del 2? 6. 6. Voy a ver, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 6. ¿Cuál es la frecuencia del 3? 3. 3. Oiga, casi siempre que hago un ejemplo, casi siempre el 3 tiene 3 de frecuencia también. 3, exactamente. ¿Cuál es la frecuencia del 4? 1. 1, sí, solo tenemos por acá un 4. ¿Y la frecuencia del 5? 3. 3 también, ¿no? 3 también por acá. Listo, perfecto. Esas son entonces cada una de las frecuencias de los datos que tenemos presentes. O sea, cuántas veces aparece. ¿Listo? Ahora, para poder continuar con... permítanme un segundo. Profes, disculpen. ¿Les puedo pedir un favor? Es que estoy en clasecita. Bueno, esperemos. Ahora, para poder seguir con el procedimiento, como por ejemplo para la frecuencia relativa, depende de la cantidad de datos que tengamos, ¿cierto? Esta frecuencia pues es un dato que depende necesariamente de la cantidad de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Yo voy a contarlos primero acá y luego de contarlos voy a ver que sí me concuerden con los de la frecuencia. O sea, estas frecuencias me debe dar, si yo los sumo, me debe dar la misma cantidad de datos que tengo, ¿cierto? Si le falta o si le sobra, algo estuvo mal, pero deben dar la misma cantidad. Entonces yo voy a contarlos. Acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos da esta suma? ¿Cuánto les da 5 más 6 más 3 más 1 más 3? $19. ¿Les da 19? ¿A todos les da 19? Sí, señora. Entonces, ahí debemos 5 revisar. más 6, 11. 11 más 3, 14. 14 más 1, 15. Digo, ¿qué? Me perdí. Bueno, por ahí iba y da 19. Ahí va 18. Según como tú ibas, iba 18. Ahora, 5 más 6 nos da 11. 11 más 3 nos da 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 3, 18. Antes sí, obvio. Sí, ahí está bien. Ahí está bien.
Entonces, nos da lo mismo acá que acá, ¿no? No nos podemos pasar, porque si nos pasamos quiere decir que de pronto le agregamos frecuencia a algún dato y tampoco nos puede faltar, ¿no? No nos puede faltar tampoco porque entonces quiere decir que nos comimos por ahí alguna frecuencia de algún dato. Entonces, bueno, ahí nos dio exactamente igual. Para poder calcular la frecuencia relativa, todo esto que yo les voy diciendo, si quieren como pasos, ustedes pueden ir anotándolos en la medida, pues como ustedes los entiendan, ¿no? Es importante, a veces a mí me sirve como escribir la literalidad, o sea, como si voy a hacer un ejercicio matemático, no solamente tener el ejercicio, sino escribir como tal el procedimiento. Yo acá luego sumo, acá debo tener en cuenta tal cosa, acá, bueno, eso personalmente me sirve. Entonces recuerden, frecuencia relativa lo que hacemos es calcular qué tanto aparece cada dato y luego que ya tenemos todos, sumarlos. Esa suma, ese resultado de esa suma me debe dar igualita a la cantidad de datos que yo tenga. No se puede pasar ni le puede faltar. ¿Listo? Ahora, para saber el dato de la frecuencia relativa, debemos tener en cuenta que entonces es esa frecuencia, o sea, la importancia de qué tanto se repite un dato, pero según la cantidad de datos. Porque una cosa es 5 entre 18, ¿cierto? Y otra cosa sería 5 entre 1.000.000, por ejemplo. 5 entre 1.000.000 no es nada. En cambio, 5 entre 18 ya es como que afecta un poco más, ¿no? Es un poco más trascendente. Entonces, para calcular eso, lo que hacemos es dividirlo. Dividir nuestra frecuencia entre la cantidad de datos. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, hagamos el de la frecuencia 1. La frecuencia 1 de nuestro primer dato va a ser 5, ¿cierto? Que es la frecuencia que tiene entre la totalidad de los datos, o sea, entre 18. 5 entre 18. Entonces, la frecuencia relativa iba a ser 5 dividido 18. ¿Eso cuánto les da? ¿Tienen por ahí la calculadora? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Bueno, ustedes ya saben que la calculadora entra entre las herramientas. Cuando yo les digo que alisten las herramientas, alisten la calculadora chino. Bueno, mientras tanto, para agilizar, esta división 5 entre 18 nos da 0.27. Ahí. Sí, si ustedes la hacen ahí, si de pronto tienen la calculadora y la hacen, por favor verifiquen. De hecho, nos da 0.2777777. Sí, ahí eso se alarga periódicamente. Pero pues vamos Pero a luego de varios 7 dice 8. luego de varios 7 dice 8. Listo, perfecto. En mi calculadora no alcanza, en mi calculadora sí lo bota todo full 7, pero bueno, buen dato, entonces no es periódico. Bien, no es periódico. Igual voy a colocar, ya saben que por facilidad, aunque esto va a tener una consecuencia al final. Profe. Que nos comamos decimales va a tener una consecuencia al final que ya la veremos, pero igual lo vamos a hacer por facilidad. Dime, Isa. Perdón que te interrumpa, pero es que Majo me pidió el favor de que te dijera que se salió de la reunión y la sacó porque se le fue. Entonces que ahorita intenta entrar. Dale, igual ahí estoy grabando, ¿no? Ustedes ya saben que cualquier cosa pues toca, si por alguna razón se nos sale la clase, nos perdemos la explicación, podemos dirigirnos luego a la grabación. ¿Listo? Miremos entonces acá la frecuencia 2. Entonces, la frecuencia 2 es exactamente lo mismo. Es ese número decimal que me relaciona la frecuencia que tiene el elemento respecto a la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, va a ser lo mismo, 6 entre 18. ¿Cuánto me da eso? $6 dividido 18, chicos, chicas, es importante que verifiquemos nuestras operaciones para que cuando lo hagamos... 0,3. 0,3, ¿no? Vamos a dejarlo como 0,33, como para que tampoco nos quede tan cerrado. Podemos utilizar ahí, la idea es poder utilizar la mayor cantidad de decimales, pero ya luego verán como esas consecuencias de cortarle decimales, pero en sentido práctico vamos a utilizar los primeros dos. ¿Listo? Ya ahorita ustedes van a ver como cuál es la consecuencia de cortar esto. Vamos a revisar la frecuencia 3.
Entonces, ¿cómo sería el cálculo ahí de la frecuencia 3? ¿Qué dicen ustedes? Tres sobre 18 Perfecto. igual 16. Listo, 3 entre 18, lo mismo, va a ser nuestra frecuencia de ese dato respecto a la cantidad total de datos, entonces 3 dividido 18, eso nos da 0.16, ¿sí o no? 0.16 y lo anoto acá. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Profe, en la siguiente clase también vamos a seguir viendo esto, ¿cierto? Obvio, tú sabes que sí. Tú sabes que sí, obviamente. Yo voy a detener por acá la grabación